Luis XIV es considerado uno de los gobernantes más influyentes y prominentes no solo de Francia, sino de toda la historia europea. El monarca europeo con el reinado más largo tuvo un gobierno mayoritariamente exitoso sobre Francia. Era un hábil estratega marcial, así como un gran bailarín de ballet, y promovió las artes y la cultura en Francia. Pero estaba lejos de ser perfecto. Hay historias oscuras detrás de casi todos sus brillantes logros, y tenemos la intención de descubrir las más evidentes. Bienvenido a Naughty History. Hoy miraremos debajo de la alfombra del rey Luis XIV y descubriremos sus sucios secretos. El Palacio de Versalles había sido muchas cosas: un pabellón de caza, un palacio de recreo y una sede de poder, y ahora un museo que conserva toda la historia que tiene que ofrecer sobre la era imperial francesa. Un proyecto de ensueño de Luis XIII, Versalles comenzó como una pequeña residencia de campo, pero entre 1631 y 1634 fue reconstruida para sentar las bases del gran palacio en el que se convertiría. El lugar disfrutó de su apogeo bajo Luis XIV, sin embargo, decidió extenderlo más allá del castillo construido por su padre y diseñó él mismo la obra maestra en 1661, tal como la conocemos hoy. La residencia para el ocio del rey Luis XIV era lujosa, recubierta de oro y llena de obras de arte caras. Incluso los orinales estaban hechos de oro, pero seguían siendo orinales y estaban llenos de... Para las criadas, era una molestia vaciarlos, ya que el palacio estaba rodeado de jardines reales y bosques por millas metafóricas. Como no estaban dispuestas a caminar todo el día de un lado a otro, las criadas los vaciaban por la ventana. No fue un espectáculo agradable para las élites elitistas de Francia llegar al palacio del rey y abrirse paso entre montones de excrementos. Incluso los mejores perfumes de París no fueron suficientes para poder superar ese olor. Y tampoco eran pequeños montones. Versalles estaba dotado de casi 10.000 sirvientes y sirvientas, y a pesar del gran tamaño de Versalles, no estaba cerca de tener suficientes retretes para todos los residentes del palacio. Los orinales a menudo se desbordaban y se filtraban en paredes, pisos y techos. Se puso tan mal que la gente dejó de preocuparse por limpiar al principio y luego dejó de preocuparse por hacer el esfuerzo de ir a los baños, ya que el desorden estaba literalmente en todas partes. Cuando se va a filtrar, ¿por qué no eliminar al intermediario y simplemente ir donde sea que pueda? De repente, los pasillos y galerías de uno de los palacios más lujosos se convirtieron en baños públicos. Las mujeres se acostumbraron a levantarse las faldas al aire libre para hacer sus necesidades, y algunos hombres orinaron en la balustrada en medio de la capilla real. Por encima de todo, la construcción fue un proceso continuo durante 40 años durante el gobierno del Rey Sol, y eso agregó más polvo a la sucia mezcla de condiciones en Versalles. Todo, desde las estatuas hasta las armaduras de los guardias, terminaría cubierto de polvo cada atardecer. A pesar de su reputación magnífica, las condiciones de la vida de los sirvientes nobles y miembros de la realeza en Versalles eran peores que las de los barrios marginales de París y Londres. Las cosas permanecieron sucias incluso durante el gobierno del nieto del Rey Sol, cuya esposa, María Antonieta, tuvo un terrible accidente cuando estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y terminó bañándose con desechos humanos. Son muchos los misterios que rodean al Rey Sol de Francia, pero gracias a Alexandre Dumas, nada es más popular que la identidad velada del prisionero de la máscara de hierro. Un hombre fue arrestado en 1969 y nunca volvió a ver un día en la luz, ya que pasó las siguientes 3 décadas en varias prisiones de Francia, incluida la Bastilla, con una máscara de hierro hasta su eventual muerte. Su crimen o identidad nunca fue revelado a las masas y murió en la ambigüedad, dejando al mundo entero preguntándose de qué crimen tan grave merecía un castigo tan cruel. Quienquiera que haya sido, su historia se hizo popular una vez más después de que Leonardo DiCaprio interpretara una versión malvada del rey Luis XIV en la película El hombre de la máscara de hierro, basada en la historia escrita por el famoso autor Alexandre Dumas. Gracias a la novela de Dumas, nació una teoría de la conspiración. Según esta teoría, el hombre de la máscara de hierro era el hermano gemelo del rey Luis XIV, quien fue repudiado al nacer porque su padre, el rey Luis XIII, pensó que tener herederos gemelos pondría en peligro la sucesión. El segundo príncipe, presumiblemente llamado Philippe,
fue criado en secreto y luego fue encarcelado por el rey Luis XIV para que nadie pudiera conocer su identidad. Los historiadores han descartado en gran medida esta teoría y según el libro escrito en 2016 por Paul Sonino, profesor de historia en la Universidad de California, afirmó que la mayoría de los historiadores están de acuerdo en que el nombre de este misterioso prisionero era Easthouse Dowager. El consenso es que solo usaba la máscara ocasionalmente y que cuando usaba una máscara era de terciopelo, no de hierro. La investigación de Sonino determinó que Dowager era ayuda de cámara del tesorero del cardenal Mazarino, quien fue el principal ministro de Francia durante los primeros años de la vida de Luis XIV, y el hombre que arruinó el plan de Luis para casarse con la persona que le gustaba en la escuela secundaria. Mazarino había acumulado una gran fortuna y Sonino cree que Mazarino estafó mucho dinero del anterior rey y reina de Inglaterra. Sonino teorizó que la ayuda de cámara debe haberse enterado de la estafa de Mazarín y debe haber parloteado en un lugar equivocado y en el momento equivocado, lo que resultó en su arresto. Pero incluso si es cierto, ¿por qué hicieron todo lo posible para mantener oculta su identidad? Sigue siendo un misterio, y es posible que nunca se resuelva. Luis XIV fue de hecho uno de los líderes militares más exitosos de la historia de Francia, pero su ambición también fue la causa del final del reinado de su familia. Fue el héroe de la batalla de Rocroi, que puso fin a la Guerra de los 30 años y también logró derrotar a los holandeses y defender a Francia contra España. Bajo su gobierno, Francia se convirtió en un desafío formidable para el resto de Europa, incluidos Inglaterra, España y el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, formaron una coalición llamada Gran Alianza como respuesta a una serie de campañas expansionistas francesas. Francia logró sobrevivir a la guerra, pero sus arcas y su economía no se veían tan bien en 1697. Más tarde, Francia sufrió más pérdidas económicas en la Guerra de Sucesión Española, en la que el anciano rey defendió la herencia de España y el imperio de su nieto, Felipe V. Elegir a su sobrino en lugar de a una Francia asolada por la hambruna creó una deuda masiva en la nación y provocó insatisfacción contra la corona, que luego explotaría en una revolución que terminaría con la vida de su nieto y su familia, acabando con su linaje. Versalles no era lo único de lo que el rey Luis XIV estaba enamorado. De hecho, tenía tanto amor para dar que un palacio o una mujer nunca fueron suficientes para él. Tenía buen ojo para las damas, pero su primera aventura no tuvo final feliz. Quería casarse con Marie Mancini, que era la sobrina de Mazarino, pero el cardenal y su madre, Ana de Austria, nunca aprobaron el matrimonio, y la pobre princesa pagó su adoración por el rey al ser exiliada de la corte. Se casó con la infanta española María Teresa de Asturias por el tratado que aseguró el fin de la guerra franco-española, pero pronto estuvo persiguiendo mujeres por todo Versalles. Su primera amante oficial fue Louise de la Vallière, que vivió en su corte durante 13 años entre las décadas de 1660 y 1670. Sus hijos sobrevivientes fueron legitimados y la historia los recuerda como Mademoiselle de Blois y el conde de Vermandois, pero fue la marquesa de Montespan por quien el rey se volvió realmente loco. Se conocieron durante la campaña de Flanders en 1667 y un año después, el rey Sol celebró el gran entretenimiento real en Versalles en su honor. Pronto se mudó a un apartamento prestigioso justo al lado del apartamento del rey Sol en Versalles. Exquisitamente decorado por D'Orbey, era incluso más espacioso que el apartamento de la reina. El rey también le dio el palacio de Cluny, donde crecieron sus 6 hijos con el rey y fueron legitimados más tarde. Después de que su temperamento le costara el favor del rey, el rey recurrió a la doncella de 20 años, Mademoiselle de Fontage, pero esta relación no duró mucho y París se vio sacudida por el escándalo Asunto de los Venenos, que condujo a la muerte de la reina María Teresa. La marquesa de Montespan fue una de las condenadas que fueron declaradas culpables y que la sacaron de escena para siempre. Esta vez, el reemplazo fue Madame de Maintenon, la institutriz de los hijos del rey con la marquesa de Montespan, que no se parecía en nada a las amantes anteriores del rey Sol. Ella exigió casarse con el rey si él deseaba continuar una relación con ella, y logró casarse con él. En toda su vida, Luis XIV engendró 9 hijos ilegítimos conocidos y todos ellos fueron legitimados y recibieron títulos junto con puestos en la corte real francesa.
Puede que no haya sido un gran marido, pero fue un buen padre y amaba tanto a todos sus hijos que encargó una serie de retratos oficiales de sus hijos ilegítimos que colgaban junto a los de sus herederos legítimos. Al final, los hijos ilegítimos de Luis XIV jugaron un papel importante en la monarquía francesa, tanto durante como después de la vida del rey. Gracias por ver Naughty History. Si disfrutaste este video, no olvides dar me gusta y suscribirte.